Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Salmo 110, con el cual hoy ajustamos 172 días de estarlo estudiando, analizando con detenimiento, nos ha paseado por toda la Biblia y venimos en retroceso desde la eternidad hasta nuestra temporalidad, hasta nuestros días y la Revolución Francesa. Eso lo dejamos ahí quieto un momento, el movimiento de la Ilustración. Vamos a seguir retrocediendo en la historia de la humanidad, pero ténganos paciencia que el Señor aquí me hizo hacer una vuelta toda rara para metérsenos al rancho. Ahora sí fue que el Señor se nos metió al rancho. Esto se puso interesante, pero también muy complicado. Tenga su merced mucho cuidado de ir saliendo corriendo de este devocional y que no vaya a parar al secreto de su aposento a confirmar lo que aquí decimos. Porque el que no haya salido corriendo hasta acá, si no sale corriendo, va a sentir ganas de hacerlo. Se nos metió al rancho el Señor ahora sí. Póngale cuidado. Estamos aquí en un asunto de identidad y autoridad. Y lo que el Señor me está diciendo es: John Jairo, es que tengo que destruir lo uno para crear lo otro. O sea, tengo que destruir la identidad humana para establecer la identidad divina. Yo no puedo establecer una identidad divina sobre una humana. Primero tengo que destruir una para poder crear la otra, o a medida que voy destruyendo una, voy creando la otra, estableciendo la otra. Pero aquí hay que hacer sacrificios, porque esto no es solamente, John Jairo, de identidad y autoridad, y ay, sí, ya nos parecemos a Cristo, y que el Señor ahora soy el ungido de Jehová. No, eso es lo que les han dicho a ustedes, pero así no es el asunto. El asunto acá es que hay la identidad humana que yo tengo que destruir, pero no puedo destruirla si no hacen el sacrificio, que fue lo que le pasó a este muchacho, mire, a este viejito, a Nicodemo. Él era un principal de la ley, la enseñaba en Israel, todo el mundo sabía quién era Nicodemo. El tipo era laureado, respetado, victoriado en todas las tribunas y admirado. Ahora, al venir a Jesús, quien el mismo Nicodemo ha sospechado siempre que parece ser un impostor en estos asuntos de fe, pero viendo cómo la gente lo sigue y oyendo por ahí uno que otro mensaje de Jesús en vivo y en directo, Nicodemo dijo: le voy a hacer esta pregunta a Jesús, pero que nadie me vea. Porque
Nicodemo no estaba dispuesto a sacrificar su buen nombre, a sacrificar su estatus social, a sacrificar lo que ya era dentro del pueblo de Israel, que entre otras cosas le había costado toda una vida. No solamente era sacerdote, sino era principal entre los sacerdotes. Y de momento el Señor nos traslada dizque a Moriah con Abraham para hablarnos de un sacrificio. Mañana toca poner acá la imagen, la diapositiva del sacrificio al que tuvo que ser sometido Isaac. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nicodemo tenía que aceptar a Jesús y eso implicaba poner en entredicho su nombre, su dignidad, hacer el ridículo delante del pueblo, ser censurado y señalado por sus colegas, por sus familiares. A esto es a lo que mucha gente no está dispuesta. Hay más personas en esta tierra que se parecen a Nicodemo de lo que su merced y yo creemos. El sacrificio debía hacerse por parte de Nicodemo al rendir su corazón y su identidad, su voluntad y todo lo que él era delante de Jesús, aceptándolo como su Señor y Salvador. Y de entrada, el Señor iba a comenzar a destruir esa identidad humana e iba a comenzar a instaurar y a establecer su identidad divina, la del nuevo nacimiento, la de la imagen y semejanza de Cristo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén al haberle creído a Satanás. Pero Nicodemos quiso seguir conservando lo que era intacto sin someterse al sacrificio que el Señor le estaba exigiendo. Porque voy a regresar acá. Aquí, esta es la columna vertebral de lo que vamos a tratar de aquí en adelante. Porque el libro de Levítico, aquí es el libro de Levítico, hay que añadir la palabra sacrificio. Porque el libro de Levítico nos enseña a establecer comunión con el Creador de esa identidad divina que Él quiere establecer sobre nosotros a través de sacrificios. No solamente establecer, sino fortalecer. Y si se ha perdido, recuperar. Se recupera, se restablece, se fortalece y se mantiene esta comunión con el Creador de la identidad divina, que es nuestro Padre Celestial, quien nos creó a nosotros, quien creó todo lo que existe, a través de sacrificios. Aquí la palabra fundamental, esencial, ya no es identidad solamente, es sacrificio. Porque a través del sacrificio, el Señor destruye la una para establecer la de Él, la nuestra para establecer la de Él. Y aquí es donde muchos cristianos se rajan. Porque ser cristiano hoy en día es asistir a un lugar de reunión con una Biblia en la mano o con un celular, cantar unas canciones, escuchar algo de Dios, orar un ratico. Los más consagraditos diezman, ofrendan, bueno, todas sus prácticas, interceden, ayunan, visitan, disipulan, pero aquí el Señor dice, todo eso está muy bien. El problema es que en ese proceso en el que están, yo les he pedido que me permitan destruir su identidad humana a través de sacrificios que ellos deben hacer y que yo les estoy motivando a ejecutar, pero ellos se resisten. O sea, la vida espiritual sin sacrificios para Dios
no es algo que la Biblia contemple, pero sí es algo que la iglesia contempla. O sea, la iglesia cristiana cree que la vida espiritual se resume en creer por la fe, porque Jesús ya hizo el sacrificio, a mí no me toca hacer nada, yo heredo las bendiciones y el reino de los cielos. No es tan así, su merced. Jesús hizo el sacrificio que a él le correspondía hacer para salvar lo que se había perdido, o sea, a todo el género humano de allí en adelante, de esa generación en adelante, cuando viene la dispensación de la gracia por el sacrificio de Jesús. Ahora todo pecador que lo acepte tiene el perdón de sus pecados y la salvación de su alma también. Pero por el tiempo que siga vivo ese cristiano sobre la faz de esta tierra, el Señor va a luchar por destruir lo que Él es en su identidad humana para poder establecer Él su identidad divina sobre la vida de ese personaje que le acaba de entregar su corazón para que pueda ser realmente luz del mundo y sal de esta tierra, para que pueda reflejar a Cristo. El gran problema que hay con los cristianos es que de esto no se predica. Este es un evangelio que no es comercial, que no atrae masas ni multitudes, sino que saca corriendo a la gente. Usted me está pidiendo que yo haga sacrificios más de lo que he sufrido, me está diciendo que tengo que padecer aflicciones de aquí en adelante. Pues su merced en el pasado sufrió por terco, por terca, por necio, por necia, por ignorancia en los planes y propósitos de Dios, porque fue manipulada por su familia, por el medio ambiente, por el mismo diablo, por Satanás y sus demonios, pero no sufrió por Cristo. Ahora de aquí en adelante debe sufrir porque Cristo le va a pedir que se rinda delante de él y le va a pedir que haga cosas que le van a doler, como cuando Abraham le pidió que sacrificara a su hijo, y ya vamos para allá. Téngame paciencia que estas introducciones mías son extensas. A veces se termina el devocional y no completo la introducción y no acabo de decir lo que tenía que decir. Si eso sucede hoy, por favor, conéctese mañana. Hace 2 días dijimos, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sacrificios, llegamos al punto donde había que llegar, pero no quisiéramos. Es que el evangelio es muy bonito cuando a uno le dicen que Dios lo va a bendecir, que Dios está con nosotros para respaldarnos, protegernos y pelear por nosotros como poderoso gigante. Ahí el evangelio es agradable. El evangelio es muy bonito cuando le dicen a uno que el Señor está preparando allá arriba algo maravilloso, que ya era maravilloso antes, pero que parece que ahora va a ser más maravilloso que lo que fue siempre en la eternidad. Me refiero al reino de los cielos, y nos está preparando un lugar, y nos está preparando, bueno, lo indecible que es magnífico, eterno, perfecto, hermoso. Bueno, no alcanzan las palabras. Ahí el evangelio es bonito. Pero el evangelio se nos complica un poco, y aquí es donde la gente sale corriendo, cuando el Señor nos dice palabras como estas. Por ejemplo, póngale cuidado a esto que voy a leer hoy. Y eso está en el evangelio de Mateo, en el capítulo 10, el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
Y me voy a detener acá para demostrarle lo que el Señor Jesús quiere hacer. Y a veces la gente no lo deja porque se mete con lo más sagrado, porque se mete con lo más íntimo, porque se mete con lo más sensible de cada uno de nosotros. Y lo que el Señor me decía esta madrugada es, hablo de mamá y papá porque es el amor ideal frente a los ojos del hijo, pero hablo también del hijo y de la hija porque es el amor más apasionado y más intenso frente a los ojos del padre o de la madre. O sea, me explico y lo hablo con conocimiento de causa porque yo soy hijo, pero también soy padre. Su merced no tiene idea de cuánto amaba yo a mi mamá. Amaba en pretérito indefinido, en pasado. Amaba, y quiero ser muy enfático en esto, porque llegar a donde estoy hoy en día, para mí fue un gran sacrificio. Para mí mi mamá lo era absolutamente todo. Vivía por ella. Moría por ella. Pero tan pronto yo le entregué mi corazón a Cristo, recuerdo mucho que oraba en la casa. No teníamos puerta. Y yo trataba de decir, bueno, la puerta cerrada, porque nosotros tenemos puerta, tenemos una cortina. Entonces yo corría a la cortina, que era lo más parecido a la puerta. Quiero decir, no teníamos los medios económicos en aquel entonces todavía para ponerle puerta a la casa. Entonces había una cortinita ahí. Y yo decía, bueno, Mateo capítulo 6 dice, mas tú entrando en tu aposento y cerrada la puerta, pero yo no tengo puerta, pues corro la cortina. ¿Qué más? Con lo que hay, hacemos lo que podemos. Y yo me arrodillaba y me ponía a orar a Dios. Y adivine por quién me ponía a orar, para que se convirtiera y se arrepintiera y se consagrara. Lo que más quería yo era que mi mamá entregara su corazón a Cristo. Este es el evangelio que no es comercial. Este es el evangelio que nunca escuchará usted en ninguna plataforma. Porque hoy en día con redes sociales, ¿qué va a decir la gente? A mí me vale, me importa lo que diga Cristo. Pare de contar. Yo me ponía a orar por ella. Oiga, y no era que como que el diablo le decía, sino que era que el diablo le decía, vaya que ese tipo está orando por usted, atájelo. Y recuerdo reiteradamente las veces en que ella, como no había puerta, siquiera sin correr la cortina, sino haciéndola a un lado, entraba, se me paraba al frente, yo estaba postrado con la frente en el suelo y ella me ponía casi la punta de sus dedos sobre la frente y me decía, ni lo piense, ni se haga ilusiones. Puede orar lo que quiera, pero yo no me voy a convertir. Y es que acaso, John Jairo, hay mamás así, pues por lo menos la mía salió así. Seguramente habrán más mamás de esas, al igual que Nicodemo, que Nicodemos de lo que nosotros pensamos. Y ore, y ore, y ore, y ayune, y predíquele. Y cada mensaje era un conflicto. Me echaba de la casa.
¿Qué lucha tan dura? Pasaron los años. Oiga, doña Flor, así se llama mi mamá, doña Flor fue al templo y al parecer dio su paso de fe. Al parecer. Pasaron los años. Yo la bauticé en el río Casanare. Privilegio muy grande, pensé yo en ese momento, que el Señor me había concedido con este pensamiento de pastor evangélico tradicional, que ve en las formas que seguramente hay algo de fondo. Su merced, no siempre es así. A veces lo que uno lleva a los ríos a bautizar son pecadores que entran secos y salen mojados, pero nunca se arrepienten. Yo no sé si lo estoy diciendo bien. Aquí se trata de definir la salvación de nuestra alma y la herencia en el reino de los cielos de acuerdo a la Escritura, no a nuestro parecer. Pasaron los años, no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años. Y un día leyendo la Biblia, siempre me enteraba yo que ella siempre hablaba mal de mí. Hablaba mal de mi esposa y estuvo en contra de nuestro matrimonio. Siempre, hasta el día de hoy. Entonces yo esta dinámica no la entendía. Pero ella siguió yendo a la iglesia y participando en el culto. Y siempre hablando mal de mí. Y la gente me decía, ¿por qué su mamá habla tan mal de usted? Le dije, yo les decía, no tengo ni idea. Pero respondía con algo bíblico, que fue lo que el Señor Jesús declaró: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siempre cité esa palabra. Bueno, la cito hoy en día. Pasaron los años. Y a alguien que yo creía que porque estaba en el culto, que porque yo había bautizado, que porque tenía una Biblia en la mano, que porque estaba cumpliendo con formas religiosas, dije, bueno, ya está bien, ya es responsabilidad de ella, bueno, de cada uno delante del Señor. Antes de convertirse un día, ella fumaba muchísimo. El Señor me instó a decirle esto: usted tiene que elegir si sigue con sus mañas y con sus resabios. Me dijo cuáles. Le dije, por ejemplo, ese pedazo de chicote que carga ahí, lo estaba fumando, y en cada aspiración que le hacía al cigarrillo, ella sentía que llegaba como al tercer cielo. Y en ese momento llegué yo con mi cristianismo áspero a decirle: como yo la vuelva a ver a usted en esta casa donde estoy yo fumando cigarrillo, me largo de acá. Y ella sabe, siempre lo supo, que conmigo no hay más oportunidades. Yo soy el hombre de una sola pieza. Se quedó mirándome y se le llorosearon los ojos. Eso fue antes, obviamente, de bautizarla. Y le dije: entienda que yo soy cristiano y no voy a tolerar frente a mí
ninguna clase de sinvergüenzuras. Escoja hoy o su pedazo de chicote o su hijo. Y mire a ver qué va a hacer. Desde ahí dejó de fumar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque si el pecado asiste a nuestra familia es porque nosotros lo toleramos. Y aquí es donde el Señor se nos metió al rancho ahora sí. Pero voy a terminar de contarle mi historia pasándome un poquitico. Por favor, conéctese mañana. Hoy voy a hablar desde la óptica de hijo y cómo mi andar con el Señor me confrontó tan fuerte para hablar del amor a mi madre en tiempo pasado. La bauticé, hice lo que podía hacer, pero yo me enteraba que ella siempre hablaba mal de mí, de mi esposa, de mi matrimonio. Nosotros, por aquellas cosas de Dios que las permite, con planes y propósitos divinos, preciosos y perfectos, a nosotros nos nació nuestro hijo mayor con un defecto genético, paladar hendido y labio leporino. Y se agarra esta señora de ahí para decir que si hubiera sido la voluntad de Dios que yo me hubiera casado con mi esposa, nuestro hijo no hubiera nacido así. Y dele con ese cuento. Y hable mal. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que la mamá de uno haga eso? Yo no lo haría con mis hijos. Nunca lo haría. Pasaron los años. Por aquel tiempo, ella me había hecho titular a mí 500 hectáreas de tierra. En aquel tiempo era por el INCORA, no existía el INCODER, en Sabanas de Puerto Rondón, porque ella creía que no podía tener más de 1000 hectáreas y ya tenía 500, entonces utilizó mi nombre para eso. Mi hermano menor creció y el día que cumplió 18 años me llamó y me dijo, bueno, hágamele los papeles a Nachito. Le dije con mucho gusto, no se preocupe por eso. Nachito es mi hermano menor. Yo solo tengo 2 hermanos. Ninguno me quiere. Y yo los amaba, ya no los amo. ¿Y de qué está hablando usted, John Jairo, si el Señor nos llamó a amarnos los unos a los otros? El amarnos los unos a los otros, el Señor se lo dijo a los 12, a los 11 apóstoles cuando Judas salió, siendo llevado por el diablo para entregar a Jesús. Esto no es algo que se aplique a toda la comunidad en general. Aquí el amarnos los unos a los otros es entre cristianos. Entre cristianos. A los otros tenemos que amarlos sin tanta intensidad y orar por ellos con previsión y tomando todas las precauciones y medidas. Cuando el Señor declaró, ustedes van como corderos en medio de lobos, como corderos en medio de lobos. El amarnos los unos a los otros, el Señor se lo declaró no a los 12 apóstoles, sino a los 11 apóstoles después de que consumieron la cena el jueves en la noche. Eso ya nos dice bastante. No lo dijo en un sermón a los 4 vientos en las afueras del templo en Jerusalén. Lo que pasa es que la iglesia siempre ha descontextualizado todo. Que amé a mi mamá, el cielo lo sabe. Que amé a mis hermanos, el cielo lo sabe. Y sé que no voy a ser juzgado por eso, por esto que me sucedió. Tuve un sueño donde mi hermano estaba luchando
con una becerrita de un año aproximadamente, una novillita. La había amarrado. En Puerto Rondón lo que se hace es la ganadería. Y vi que la novillita lo arrastraba, no se justificaba para la fuerza de un hombre. Y lo arrastraba arrastrando pasto. Se lo llevaba se lo jalaba y se lo arrastraba. Y como yo soy así, yo no puedo ver a la gente sufriendo. En mis sueños salí corriendo a ayudarle. Y me puse el nylon en la cintura y ese animalito tan pequeñito nos arrastraba a los dos arrancando el pasto con nuestros pies. Y en ese momento en el sueño dije, esto no es normal. Aquí está metido el diablo. Y tan pronto en el sueño pienso eso, la becerra volteó y se quedó viéndome, como el diablo diciéndome, me descubriste. Y me desperté afanado por mi hermano, al que también le prediqué el evangelio y oré por él. A ese sí no lo pude bautizar. Pero ¿para qué bautizar a gente que no se arrepiente realmente, que no se convierte, porque no está dispuesto esta gente a llevar una vida cristiana conforme a los estándares del reino de los cielos, sino se meten en las aguas de un río o de un arroyo como pecadores secos para salir como pecadores mojados? Eso no tiene sentido. Ahora, después del sueño lo llamé y le dije, mijo, tuve un sueño con usted anoche y el diablo estaba en la escena. Siento que está trabajando en su vida. Revise a ver qué está pasando. Y él me respondió del otro lado de la línea con toda la arrogancia que usted pueda imaginarse. No se preocupe por mí, que yo estoy muy bien, estoy mejor de lo que usted se imagina. Y con esas palabras entendí que el diablo estaba haciendo su obra a sus anchas en la vida de él, porque él lo estaba permitiendo, porque el diablo no trabaja en la vida de ningún ser humano si ese ser humano no se lo permite. Ahora, pasan los años y comienzo a recoger información. Mi mamá sigue hablando mal de mí, pero tan mal habla de mí que mi hermano, que los hermanos menores, si aquí hay hermanos o hermanas mayores conectados al devocional, entiendan de una vez esto y de paso les habla el Señor. No luche con los argumentos de sus hermanos menores, porque sus hermanos menores no estaban vivos cuando usted los ayudó a criar. Entonces no saben qué pasó. ¿Lo estoy diciendo bien o no lo estoy diciendo bien? No fueron testigos de los sacrificios que uno como hermano mayor hizo, bueno, en las circunstancias de cada uno, por ayudar a sacar adelante la familia. En el caso personal mío, mi mamá quedó viuda, mis hermanos huérfanos, y yo era el hombre de la casa. Hice todo lo que tenía que hacer. Yo tengo mi conciencia tranquila. Ya no los amo. Y voy a añadir algo acá. Están muertos para mí. Están muertos para mí estando vivos ellos. Porque de eso voy a hablar mañana. Están muertos para mí, pero ellos están vivos para el mundo. Ahora, pasan los años y como doña Flor sigue hablando mal de su hijo, declarando toda clase de maldiciones sobre mí, profiriendo toda clase de maldiciones y mintiendo, un día estoy leyendo la Biblia
Y el Señor me dice, yo estoy leyendo el pasaje donde Caín mata a Abel. Caín es el hermano mayor, Abel es el hermano menor. Son hijos de Adán y Eva. Y Caín, por envidia, citó a Abel a un campo, dice, y allí lo mató. Estoy leyendo el pasaje de la Biblia y Dios le ofrece la oportunidad a Caín de arrepentirse de su pecado, como le ofreció la oportunidad a Adán y Eva de arrepentirse del pecado de ellos. Lo llama y le dice con una pregunta. Ya dijimos que el reino de los cielos establece el contacto con el género humano a través de preguntas. La pregunta fue, ¿dónde está Abel tu hermano? Lo acababa de matar. Y Dios hace la pregunta dándole la oportunidad a Caín de que se arrepienta. Y Caín dice, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Su merced, ahí me pasa con la Biblia. Yo soy loco o voy camino a eso. No sé, su merced tiene que orar por mí. Me puse a pelear con Caín, como si lo tuviera ahí. Y le dije, degenerado, claro que usted es el guarda de su hermano porque usted es el hermano mayor. Tenía que guardarlo, tenía que protegerlo, tenía que ayudarlo. Yo lo hice con mis dos hermanos. Yo los llevaba, yo era profesor y yo los llevaba en la bicicleta, a uno adelante y al otro atrás, a la institución educativa donde yo trabajaba, Abel Betancur Ruiz, en Puerto Rondón, Arauca. Era un cuadro muy bonito. Paraba la bicicleta, bajaba a mi hermano menor, que lo llevaba aquí en la barra de la bicicleta, le acomodaba la maletica, a mi hermana la cargaba en un cargapatos en la parte de atrás de la bicicleta, ella se bajaba, ella se iba para el grado tercero de primaria y él se iba para preescolar. Más o menos esa era la dinámica acá. Póngale cuidado. Y yo estaba dando clase en el grado quinto. Cuando salía todos los días, sonaba la hora de descanso, iba a la cooperativa, les tomaba el pedido, lo que ellos quisieran, obviamente yo lo pagaba, y a mediodía le decía a la señora del restaurante, lo que pasa es que a Nachito no le gusta la cebolla, ¿sí? Lo que pasa es que a Elenita le gusta esto, me colabora con eso, y ella le echaba otra cucharadita más. Así fue la vida mía siempre con ellos y el cielo lo sabe. Por eso estoy predicando aquí hoy. El Señor tiene que estarle diciendo algo a alguien acá. Ya va a terminar. No me preocupe. Pero cuando pasan los años y yo renuncio a mi trabajo como profesor para servirle al Señor Jesucristo, esa fue la peor ofensa para doña Flor. Comencé a hacer sacrificios que nos tocaron a todos y con los cuales ella nunca estuvo de acuerdo y hasta el día de hoy sé que no lo está. Ahora que estoy leyendo el pasaje de Génesis capítulo 4, donde Caín mata a Abel y estoy peleando con Caín, usted tenía que guardar a su hermano menor, a Abel, porque yo lo hice con mis hermanos. Y hay un momento donde siento la ingenuidad. Nunca sentí la maldad de Caín en ese pasaje, pero siento la ingenuidad de Abel, de querer imitar a su hermano mayor en todo, de vivirle preguntando cosas para poder entablar una relación de comunión con él más estrecha, y como siempre Caín lo rechazaba. Y siento también el afán de Dios en el cielo, sabiendo que Caín ya tomó la decisión de matar a Abel
después de habérsele presentado Dios en sueños y en experiencias sobrenaturales de una o de otra forma, diciéndole que no lo hiciera, y el diablo alentándolo a hacerlo, y siento el afán de Dios en el cielo al advertirle a Caín, a Adán y a Eva que algo iba a suceder en su familia y mostrárselo de todas las formas posibles, pero ninguno le creyó. Sentí todo eso en ese pasaje y me pongo a llorar con la Biblia en la mano. Y le digo a Caín, yo no sería capaz de matar a nadie, ni siquiera a un enemigo. Yo dejaría que mi Dios hiciera justicia y oraría porque el cielo tomara venganza, cualquiera que fuera el acto con el cual mi enemigo me hubiera causado dolor. Yo no sería capaz de matar a nadie, ni siquiera a un enemigo, mucho menos a un amigo, mucho menos a un familiar, pero mucho menos a un hermano. Y pensé en mi hermano menor, Nacho, al que tanto quise. Y en ese momento el Señor me dice, tú a él no, pero él a ti sí. Y me muestra cómo se te está dejando utilizar por el diablo para hacerme matar por la guerrilla. En algún momento en que hubiese vuelto a esas tierras que fluyen leche y miel. Y me muestra el escenario, mi Padre Celestial, porque a mí el Señor me muestra cosas y me dice cosas, como mi mamá fue el instrumento del diablo para que mi hermano se dañara. Señor, aquí estamos. He narrado mi historia, mi testimonio. Y desde ese día, lo sabes, Rey, tomé la decisión de separarme porque no quería que mi esposa quedara viuda y mis hijos huérfanos. Porque sabes que mi vida te pertenece. Y porque sabes, Señor, que el diablo siempre, cuando se lo permitimos, utiliza a nuestras personas más allegadas para manipularlas, porque ellos lo permiten, y hacernos daño. Me mostraste particularmente a mí que tenía que salir de mi tierra y de mi parentela y de la casa de mi madre a la tierra que tú me mostrarías, al igual que Abraham. Y hoy te doy gracias, porque me doy cuenta que al igual que Abraham, desde el momento en que se separó de Lot, y yo en este caso, en el momento en que me separé de mi mamá y de mis hermanos, y los declaré muertos para mí, porque si no lo hacía, yo iba a morir, literalmente. Tú me has bendecido. Te doy la razón y las gracias por todo lo que nos dices a través de la Escritura, que la gente lee sin entender y comprender, sin alcanzar a dimensionar el significado, el valor y la profundidad de estas palabras. Te nos estás metiendo al rancho. Bueno, hace rato te metiste al mío y pusiste en orden absolutamente todo. Dirígenos de aquí en adelante, cada día más en tu presencia, rumbo al reino de los cielos, con toda seguridad, en el nombre de Jesús. Amén.